es preparándonos para vencer en los días malos. Eh, la escritura claramente enseña que van a haber días malos, que estemos listos, que, eh, que los días son malos, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Estamos aquí en la última semana, ya vimos el sábado, el domingo, el lunes, el martes en la mañana hubo mucha actividad, martes en la tarde y de pronto el miércoles pareciera que hay como un suspenso, hay como una calma porque en la mañana hay una sola actividad, o sea, vean cuánta actividad el martes, pues cada día, y de pronto el miércoles hay una sola actividad por la mañana, que son los preparativos para la Pascua. Le he puesto a este tema preparándonos para vencer en los días malos, y es significativo que al anochecer, en cuanto acabe el miércoles, porque a partir de las 6 de la tarde comienza a ser jueves, se sientan a la mesa, les enseña la importancia de la cena. Todo lo que viene a continuación es exactamente lo que vamos a ver aquí hoy, los preparativos para la Pascua, cómo nos preparamos. Y todo lo que viene a continuación es una demostración de Jesús de lo que debemos nosotros hacer, que ya nos lo enseñó aquí en estos preparativos. Nos lo pone gráfica y visualmente: lava los pies de los discípulos, profetiza que va a ser traicionado, da el nuevo mandamiento, instituye la cena del Señor, habla de la grandeza del servicio, anuncia la negación de Pedro, asegura que Jesús, Él es el camino al Padre, promete el Espíritu Santo, les dice que ahora consigan bolsa, alforja y espada cuando les había dicho que no. Salen al monte de los olivos, cantan un himno, Jesús anuncia la negación de todos, les da el discurso de la vid verdadera, que el mundo nos va a odiar, habla de la obra del Espíritu, que la tristeza se va a convertir en gozo, que él ha vencido al mundo, y termina orando por sus discípulos, y luego viene la agonía en Getsemaní. Vamos a leer este pasaje junto en Mateo, Marcos y Lucas. Lo vamos a leer unido y ahorita lo vamos a leer por separado, luego lo vamos a unir. Es un mensaje muy cortito que se podría dar en 5 minutos, pero habemos quienes necesitamos mucho tiempo para decir pocas cosas. Yo soy uno de ellos. Dice: preparándonos para vencer en los días malos. Cuando llegó el día de la fiesta de los panes sin levadura, el primer día en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua, vinieron a Jesús sus discípulos diciéndole: ¿dónde quieres que vayamos y preparemos para que comas la Pascua? Y Jesús envió dos de sus discípulos, a Pedro y a Juan, diciendo: vayan, prepárennos la Pascua para que la comamos. Vayan a la ciudad. He aquí, al entrar en la ciudad, les saldrá al encuentro un cierto hombre que lleva un cántaro de agua. Síganle hasta la casa donde entrare y digan al padre de familia, al señor de esa casa: el maestro te dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré mi Pascua con mis discípulos. ¿Dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y entonces él les mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparen para nosotros allí. Y sus discípulos fueron, pues, hicieron como Jesús les mandó y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Apóyame, Joel, leyendo Mateo 26 del 17 al 19, por favor. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos las para que coman la Pascua? Y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decirle: el maestro dice,
Mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Gracias. Hilario, si me puedes apoyar con Marcos 14, del 12 al 16. Dice la palabra de Dios, Marcos 14, del 2 al 16. El primer día de las fiestas de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comamos la Pascua? Y él envió dos de sus discípulos y les dijo, id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle, y donde entrare, decid al Señor en la casa, el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde ha de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto y ya dispuesto, preparad para nosotros ahí. Fueron sus discípulos y entraron a la ciudad y hallaron como los había dicho y prepararon la Pascua. Si me apoyas, domingo con Lucas 22, del 7 al 13, por favor. Sí. Dice, llegó el día de los panes sin levadura. Ay, perdón, permítame, es que mi pantallita se... Ahí está. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, vayan, preparen la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo, he aquí, al entrar en la ciudad, les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, síganle hasta la casa donde entrare, y digan al padre de familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él les mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparen allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Amén. Ok. Cuando unimos esto, ahora, ¿por qué le puse como título preparándonos para vencer en los días malos? Bueno, porque el contexto, lo que viene antes y lo que viene después, siempre nos debe servir como guía para entender la palabra de Dios. Y antes de este episodio está la traición, la conspiración. Demostramos la semana pasada que vamos a ser atacados por Satanás todos los días de nuestra vida. Estamos bajo ataque, estamos en una guerra sin cuartel, sin tregua, sin pausa, sin descanso. La lucha es a muerte y muchos mueren porque dejan su relación con Dios, dejan su comunión con Dios, porque la paga del pecado es muerte y la muerte es la separación con Dios. Entonces parece que todo por fuera está bien, pero ya su comunión con Dios ya se estropeó, y eso es lo que el diablo quiere al final de cuentas, que dejemos de orar, que nos cansemos, que desistamos, que hagamos todo por fuera como la iglesia de Éfeso, que seamos incluso cristianos ejemplares, pero que no tengamos una relación íntima, un tiempo a solas con Dios. Y eso fue lo que Jesús le reclamó a los de Éfeso. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor, como nos decía Marco. Nunca debemos dejar esa pasión. Debe estar siempre allí, debe ir creciendo. Entonces, como trata de una preparación, y es la preparación para la fiesta más importante de los judíos, entonces lo que sigue después de esto, pues es la última cena, la oración en Getsemaní, el arresto, y viene tal vez las 12 horas más difíciles de toda su vida, o el tiempo más difícil que han vivido hasta ese entonces. Van a vivir días peores después, pero esto le sirve como un preámbulo, como una enseñanza. Entonces, cuando llegó el día de la fiesta de los panes sin levadura, aquí está resaltado en Mateo, Marcos y Lucas, panes sin levadura. Hemos leído ya la historia, nada más quiero hacer resaltar algunas palabras.
resalta sus discípulos, resalta que son los discípulos los que le dicen, son ellos los que le hablan. ¿Dónde quieres? ¿Dónde quieres? Preparemos, dice. Jesús dice que los envió diciendo, habla de un cierto hombre, y que le digan a ese hombre, el maestro te dice o el maestro dice, y acaba con prepararon la Pascua. Vamos a ir explicando el texto a medida que pues vayamos explorando qué es lo que aprendemos a Cristo. Lo primero que aprendemos a Cristo es que debemos prepararnos poniéndonos toda la armadura de Dios. Y alguien dirá, ¿y esto qué tiene que ver con la armadura de Dios? Tiene que ver todo. Dice, cuando llegó el día de la fiesta de los panes sin levadura, el primer día en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua, vinieron a Jesús. La fiesta de los panes sin levadura es la fiesta más importante de los judíos. Parte de esta fiesta es la cena de la Pascua. Los panes sin levadura o fiesta de la Pascua son lo mismo, son sinónimos. Esta fiesta se debía guardar por 7 días. En Éxodo 12, Dios se los manda. El número 7 es un número bíblico que significa totalidad, perfección, terminación. El creyente que guarda esta fiesta lo debe hacer plenamente para Dios y apartarse completamente para Dios. Esta fiesta de los panes sin levadura habla de una separación completa de todas las cosas leudadas, de todo el pecado, que no haya pecado y alimentarse solamente del pan sin nada extra. Esto es el pan que es Jesús, el pan de vida. Esta fiesta de los panes sin levadura, Hag Hamatzot en hebreo, es un día de reposo solemne. Un día de reposo solemne que se llamaba Shabbatón. Durante la Pascua había un sábado extra. Cada semana hay un que se llama Shabbat. Pero el día de esta fiesta o en este periodo habían 2 días solemnes. Nos tocó a Blanquita y a mí estar en ese tiempo de esos 7 días y de que pues habían 2 días sábados. Ahora, ¿por qué asociamos esto con la armadura de Dios? Porque si te vas a preparar para lo que viene, que es la batalla más grande, que es la confrontación más grande, el sacrificio más grande que jamás se ha hecho, va a suceder en menos de 12 horas. Si comparamos la fiesta de los panes sin levadura, encontramos en esta fiesta las 7 armas espirituales de Efesios 6 y primera de Pedro 4:1. En Efesios capítulo 6 se nos hablan de 6 piezas de la armadura o de 6 armas, porque al final de cuentas son armas. Y en primera de Pedro 4:1 se nos habla de una 7ª arma que casi nadie pues conoce. No les quiero dar una explicación muy detallada de la fiesta de los panes sin levadura. Ustedes lo pueden encontrar en Wikipedia y le ponen ahí qué es la fiesta y te lo va a decir todo. Pero si analizamos estas 7 armas de Efesios 6 y primera de Pedro 4:1, encontramos la primera arma es el cinturón, puesto es el cinturón de la verdad. Era una fiesta de panes sin levadura, en donde la verdad tenía que estar presente, no podía haber hipocresía, pues tenía que haber sinceridad. Pablo después dice, nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada, y explica que es un pan de sinceridad, de verdad. Segundo, los panes sin levadura significan hechos
de honestidad, hechos de bondad. Esa es la justicia, una vida justa, una vida sin pecado, una vida sin doblez, sin deshonestidad. Esa es la coraza, la que te pones. Cada una de estas cosas es un arma porque el cinturón sujeta tu ropa, sujeta todo lo que traes. La coraza te protege contra los dardos que quieran llegar al corazón, protege el corazón. El casco, dice, y puestos el yelmo de la salvación, el casco es la salvación. Esta fiesta de los panes sin levadura se hizo porque Dios había salvado a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Ellos estaban celebrando el día de su independencia. Cuando Dios se los manda, les dice, y el día que sacrifiquen el cordero, pongan la sangre en los postes de las puertas, porque viene el destructor, el ángel de la muerte, y va a pasar casa por casa, y la casa donde vea la sangre va a pasar encima. Pascua quiere decir pasar sobre o pasar encima de, y van a ser salvados de la destrucción. Entonces, esta fiesta de los panes sin levadura es una fiesta en donde se celebra, se conmemora la salvación. Luego habla del calzado. El calzado es el evangelio de la paz. En esta fiesta tenían que comer el cordero ya con su ropa puesta. Les mandó Dios, la van a comer apresuradamente, deprisa, no se sienten. Es más, cómanla parados, cómanla deprisa, porque en cuanto menos esperen, voy a dar la orden para que salgan de sus casas y se vayan ya con las maletas hechas. Entonces, es como si te vas a ir de viaje y nomás estás esperando que llegue alguien que va a pasar por ti y te dice, pues voy a ir por ti entre las 11 de la noche y las 2 o 3 de la mañana, dependiendo el tráfico, y no hay WhatsApp, ni hay teléfono. Entonces tú a las 11 ya estás listo y cenas, pero cenas ya listo, ya con tu ropa de viaje, con tu calzado de viaje, porque era muy diferente el zapato que usaban para andar en la casa o para ir a la ciudad, que el zapato que usaban para un viaje, usaban algo mucho más grueso. Entonces aquí está el calzado que tenían que ponerse, y hasta el día de hoy, cuando celebran esto, se ponen un calzado especial como si fueran a caminar muchísimas millas. Luego el escudo de la fe. El escudo representa la fe. Ellos tenían que hacer esto por fe, no había ninguna seguridad. No habían visto nunca ese ángel, no sabían si finalmente Faraón los iba a dejar ir o no, porque ya muchas veces les había dicho que sí y no los dejaba ir. Entonces tenían que creer, tenían que confiar en la palabra de Dios que les había dicho, ya estén listos, empacaditos, ya nada más para que cuando oigan el sonido de trompeta, suban sus cosas a sus burros, a sus carretas, a lo que haya, y empiecen la partida porque nos vamos. Tenían que creer. En la armadura está la espada. La espada representa la palabra de Dios, el pan. Este pan representa la palabra, el verbo. Jesús es el pan de vida. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Este tiempo, precisamente durante este tiempo, la costumbre es consagrarse a leer las escrituras y a darle gracias a Dios por la salvación. Y la séptima arma es el cuerpo. El cuerpo en sí, nuestro cuerpo es un arma. Los boxeadores profesionales son considerados como armas letales. Si un boxeador profesional en un bar o en la calle, en una pelea callejera, mata a alguien o golpea a alguien, es un delito porque sus manos son consideradas armas. Entonces, primera de Pedro 4:1 dice, puesto que Cristo ha padecido por el pecado, ustedes ármense también con el mismo pensamiento, pues el que ha padecido en la carne terminó con el pecado. Esto es padecer por Cristo. Obviamente, les esperaba una jornada de mucho padecimiento, de mucho calor, de mucho caminar,
de mucha aflicción, de muchas tristezas, de muchas angustias, porque el camino de Cristo así es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entonces, es armarnos. Este es el verdadero significado, pues, de la fiesta de los panes sin levadura, pasándolo al Nuevo Testamento. Segundo, debemos prepararnos estando en el lugar correcto, haciendo la voluntad de Dios. Dice que vinieron diciéndole, ¿dónde quieres que vayamos y preparemos para que comas la Pascua? Esto no necesita mucha explicación. El mejor lugar, el mejor lugar para estar es donde Dios quiere que estemos. El mejor lugar para estar es donde Dios quiere que estemos. Lo mejor que podemos hacer es lo que Dios nos mande hacer. Entonces, la mejor oración que nosotros podemos hacer es esta oración triple. Señor, ¿a dónde quieres que yo vaya? Señor, ¿a quiénes quieres que yo sirva? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Todos sabemos que el más grande cristiano que ha existido después de Jesús es Pablo. Eso es innegable, es definitivo. Él empezó la vida cristiana con el pie derecho. Su primera oración fue, Señor, dime tú qué quieres que yo haga. Todos los días, si tú no tienes claro dónde Dios quiere que estés, porque el mejor lugar para estar es donde Dios quiere que estés. Yo estaba estudiando en la Universidad de las Américas y me quería ir a las montañas a predicar el evangelio, pero oré esto y Dios me dijo, no, quédate en la universidad y termina tu carrera. Cuando terminé, pues yo ya quería meterme e ir a las cárceles todos los días y servir a Dios todos los días y Dios me dijo, no, quiero que trabajes y que demuestres lo que es alguien que cree en mí, que trabaja. Y yo pensé que me iba a quedar allí porque estuve 13 años trabajando hasta que Dios me llamó y me dijo, ahora sí, deja todo y ahora sí, quiero que hagas esto. Y me llamó muy en específico para salir del lugar donde yo estaba al lugar donde estoy hoy. Por eso es importantísimo, si tú nunca has hecho esto, te estás perdiendo la bendición más grande porque tú vas a estar totalmente desprotegido si tú no estás en el lugar donde Dios quiere que estés. Si tú no estás haciendo lo que Dios quiere que hagas, porque puede ser que diga, no, 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 es que yo estoy predicando el evangelio y estoy yendo por aquí, por allá, y oye, ¿y tu familia de qué vive? No, pues están pasando hambre, pero lo hacemos por Cristo. Pero eso es lo que realmente quiere Dios para ti. ¿No será que Dios quiere que estés o trabajando en una farmacia o en un hospital o en un taller mecánico o en un tianguis o vendiendo tacos? ¿Cómo lo puedes saber? La única manera es preguntando y de verdad metiéndote con Dios, porque uno sabe, porque Dios habla, uno sabe cuando Dios habla y Dios está más interesado y está más ansioso por decirte a ti dónde quiere que estés, qué quiere que hagas y a quiénes quiere que sirvas, que tú saber dónde debes estar, a quiénes debes servir y qué debes hacer, porque a veces Dios nos llama a servir es a la familia. Dice, es que no, no, ahorita ocúpate de tus hijos, sirve a tus hijos, o sirve a tus vecinos, o sirve a los presos, o a los enfermos, o a los huérfanos. Ahora sí que el patrón es Dios y Él es el que manda. Tercero, debemos prepararnos esperando lo inesperado, estando alerta a la guianza de Dios, porque aquí dice que Jesús envió dos de sus discípulos, a Pedro y a Juan, vayan, prepárenos la Pascua para que la comamos, vayan a la ciudad. Y aquí al entrar en la ciudad les saldrá al encuentro un cierto hombre que lleva un cántaro de agua. Eso era tan extraño, eso era algo insólito, era algo totalmente eh, eh, em, fuera
de lo normal, fuera de lo común. Quienes cargaban los cántaros eran las mujeres. Un hombre jamás pasaría por una vergüenza tal de pasar en medio de la calle cargando un cántaro. Era vergonzoso, era una vergüenza. Sin embargo, hubo un hombre obediente que se atrevió a obedecer a Cristo. No nos dice quién es este hombre, pero gracias a este hombre vino todo lo que pasó después. Gracias a la obediencia de este hombre, hoy podemos celebrar la Santa Cena y todos los acontecimientos que se desencadenaron después, pero estamos enfocándonos en nosotros, cómo nos debemos preparar. Tenemos que estar alerta a cada oportunidad que se presente, por muy absurda, ridícula, improbable, insólita o insignificante que sea o parezca. Porque a veces estamos esperando grandes ministerios o grandes avivamientos, estamos esperando así cosas muy espectaculares y de pronto viene un ángel y se le aparece a Felipe y le dice, levántate y desciende por el desierto que va de Jerusalén a Gaza y allí vas a encontrar a un hombre. Y se levantó y fue. Dejó un ministerio de multitudes y de masas para ir con un etíope ignorante que ni siquiera entendía la Biblia, pero es la voluntad de Dios. Saulo de Tarso, wow, tienes encuentro con el Señor. ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor, ¿sabes qué? Entra en la ciudad y allí se te ordenará qué es lo que debes hacer. Y él, siendo un gran generalísimo, llega un discípulo normal a bautizarlo, a sanarlo y a empezar a darle órdenes. Y se pone bajo las órdenes de alguien que pues no tenía ni la centésima de la educación que había recibido él. Así es Dios. Y luego quiere servir ya a Saulo, porque Saulo es un ejemplo de esto, quiere ya servir y entraba y salía. Y los apóstoles lo mandan a Tarso y pasa 8 años trabajando, esperando el tiempo de Dios, hasta que viene Bernabé por él y se lo lleva para Antioquía. Y vemos en toda la vida de Pablo ese patrón en donde lo inesperado siempre llega a su vida. No rechaces nada. Mira, por muy absurdo que parezca, cuando fue enviado como misionero, llegan a esta ciudad de Filipos porque pues se le aparece un varón macedonio, pasa y pasan muchos días, varios días de reposo y no ven ningún fruto. Y de pronto ven a unas mujeres allí orando y se acercan y les hablan y Dios toca el corazón de una mujer. Oye, se le apareció un varón macedonio. ¿Por qué una mujer? Y una mujer que era de dinero, vendedora de púrpura, judía, pero mezclada con los gentiles. Y a través de eso empieza la obra acá afuera. Pero Dios tenía un plan mucho más grande, necesitaba un pastor y lo tenía que sacar de la cárcel, el custodio, ¿verdad? Entonces se les aparece una mujer adivina allí que echan fuera el demonio, los arrestan, los golpean, los encarcelan, cantan a medianoche, viene un terremoto, o sea, todo lo que sucede a partir de ahí es inesperado. Hay cosas absurdas, ridículas, improbables, que las cadenas de todos se les caigan, que el guardia se quiera matar, que nadie se escape y que él diga, espérate, no te mates, aquí estamos todos. Y luego él está bautizando al jefe de la cárcel con su esposa y sus hijos. Y luego los gobernantes le dicen que se vaya y dice, no, que vengan y nos saquen y les habla de Cristo. Impresionante, es impresionante cómo Dios, pero no debes dejar pasar, no debes dejar de orar, no debes dejar de perseverar. Lo más absurdo a veces es lo que te lleva hacia la perfecta voluntad de Dios. Número 4, debemos prepararnos siguiendo a quien Dios nos envíe y hablando la palabra que Él nos mande. Síganle, dice.
ese cierto hombre, síganlo hasta la casa donde entrare y digan al padre de la familia, al señor de la casa, el maestro te dice, o sea, no es lo que tú quieres hablar, tienes que tú hablar la palabra de Dios, la palabra de Cristo. Una vez recibida la dirección de Dios de a dónde y con quién o quiénes, entonces darle seguimiento y persistir predicando la palabra de Dios. El ejemplo lo tenemos en Pablo. Se hospedó con esa vendedora de púrpura llamada Lidia, y cuando sale de la cárcel va a casa de Lidia y podemos ver en las cartas cómo la menciona varias veces y cómo mantuvo, o sea, siguió sirviéndole. Obviamente este guardia tuvo que haberse añadido a esa iglesia y el mismo patrón tuvo que haberle dado seguimiento. Cuando tú ganas a alguien para Cristo, logras que alguien reciba a Cristo, debes perseguirlo, debes seguirlo, debes ir hasta su casa, debes procurar que la palabra de Dios llegue a su corazón, llegue a su vida, debes persistir en eso. Y por último, debemos prepararnos sirviendo a los demás. Dice, Él les mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparen para nosotros allí. Oye, esta familia es una familia muy especial, porque uno de los varones de esta casa, que no era el padre de familia, posiblemente era o un criado, o un hijo, o un pariente, viene cargando un cántaro de agua. Insólito, absurdo, vergonzoso. Pero Jesús tenía que andarse escondiendo, pues él andaba ya, ahora sí que tenía que andar hablando en claves y todo para que no descubrieran, porque ya estaban sobres de él. Entonces llegan a esa casa, obviamente era un hombre que tenía medios, era un hombre que tenía, pues, tenía dinero, porque dice un gran aposento alto. No cualquiera tiene un gran aposento alto. Para tener un gran aposento alto, pues eres de clase media alta, o sea, eres medio rico o eres rico, porque no cualquiera se puede dar el lujo de tener un aposento alto, pero un gran aposento alto era alguien que era pudiente, pues. ¿Por qué no, después de que les pidió todo Cristo, por qué no le pidió, oye, pues ya el favor completo, ¿no? Pues ya, prepárame todo. No, no, no. Quiero que mis discípulos vayan y lo hagan. Pudiendo haberlo hecho él, pudiéndoselo haber mandado a él, lo mandó a los discípulos. ¿Por qué? Porque Jesús quería ganar el corazón de esta familia también, porque el servicio es la llave que abre los corazones de las personas para el evangelio de Cristo. ¿Quieres tú que las personas te oigan? ¿Quieres tú que las personas te crean? Sírveles. Suple su necesidad. Busca qué necesidad tiene y procura ayudarles. Si no puedes materialmente, por lo menos orando, clamando, viendo la gloria de Dios. Sirve, 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 sirve. El servicio es la llave que abre los corazones de las personas al Evangelio de Cristo. Lo voy a poner en mayúsculas. El servicio es la llave que abre los corazones de las personas al Evangelio de Cristo. Conclusión. Estar en el centro de la voluntad de Dios es la mejor preparación para los días malos, para cualquier ataque, para cualquier asalto, para cualquier trampa de Satanás, para cualquier trampa de la carne, para cualquier trampa del mundo, para cualquier asalto del pecado. Estar en el centro de la voluntad de Dios es la mejor preparación porque te da una cobertura total. Si nos ponemos a analizar cada ataque y de dónde puede venir y hacemos una estrategia no vamos a acabar nunca, porque los ataques del diablo son inesperados, son ingeniosos y son diversos. Dicen que el diablo sabe más por viejo que por diablo.
Entonces no nos vamos a poder a estudiar las maquinaciones del diablo y todo. No, 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 no. Vamos a estar en el centro de la voluntad de Dios. Y cuando vengan los días malos, sí nos va a doler, sí vamos a tener aflicción, sí vamos a llorar, sí nos va a mover, pero no nos va a tirar. Porque esto es a lo que se refirió Jesús cuando dijo que el que oye mi palabra y la hace, le compararé al hombre inteligente que edificó su casa sobre la roca y vinieron lluvias, las pruebas de Dios, soplaron vientos, las tentaciones del diablo y descendieron ríos, los problemas con la gente, las lenguas de las gentes, y dieron contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. ¿Qué es estar en el centro de la voluntad de Dios? Pues estar en el centro de la voluntad de Dios es, primero que nada, estar donde quiere que estemos. Eso es lo primero que tienes que resolver en tu vida. ¿Dónde quiere Dios que yo esté? Y esa solamente viene con oración y oración y oración e insistencia hasta que la completa paz de Dios o te llena o te abandona. Porque tú vas a sentir, si no estás en el lugar donde Dios quiere que estés, y hablo de la ciudad o de la colonia o de la casa donde vives, porque puede ser que, pues algún día que nos comparta César, ¿verdad? Cuando se puso a orar esto, ¿no? Que Dios le mostró que tenía que salirse de la casa donde estaba, irse a otro lado, a donde fuera, pero a otro lado. Él dio el paso en fe. Y bueno, nos puede contar la bendición que tuvo, estuvo años sin pagar renta. Impresionante. Es que Dios es increíble, pero no es sino hasta que tú oras que Dios no empieza a obrar o para incomodarte o para darte una completa paz. Segundo, puede ser que estás en el lugar que Dios quiere que estés, pero no estás haciendo lo que Dios quiere que hagas. Segunda cosa que tenemos que resolver en oración, en ayuno, en búsqueda con Dios es ¿qué quieres que yo haga? ¿Quieres que trabaje, que dé clases, que venda? ¿Quieres que predique todo el día? ¿Quieres que vaya? ¿Qué quieres que yo haga? Tercero, hablar lo que Dios quiere que hablemos. ¿Sí? Hay muchos temas que nosotros podemos dar. Yo me voy a la segura. La palabra de Jesús. Por eso nunca dejo de dar los módulos ni los voy a dejar de dar nunca, porque sé que la palabra de Jesús, el evangelio es lo que Dios quiere que hablemos. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Te, eh, te, te exhorto, le dice Pablo a Timoteo, y se lo dice con palabras muy fuertes, por los ángeles, por el reino, te insto que prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Entonces, es la palabra de Dios lo que tenemos que hablar. No nos salgamos de allí. Y cuarto, seguir el ejemplo de Jesús de servir. ¿A quienes quiere que sirva? Puede ser que Dios te diga, no, no, vete y sirve a los huérfanos. Pues busca a los huérfanos y pon una casa y albérgalos y cuídalos y ámalos, porque es a quienes Dios quiere que sirvas. O puede ser que Dios te mande con los niños de la calle o te mande con los presos o con los enfermos o con los migrantes. O puede ser que antes de todo eso te diga, ¿sabes qué? Tienes que ir primero con tus hijos o con tu esposa. Ve a tu casa y a los tuyos, le dijo Jesús al Gadareno. Nunca más se supo de él, ¿eh? Nunca más se supo si se unió con los discípulos, desapareció en el libro de los Hechos, desapareció de la escena bíblica. Yo pienso, y estoy muy de acuerdo con Jaime, porque desobedeció. En vez de ir a su casa y a su familia a predicarles, ¿a dónde se fue? A Decápolis. Se fue a predicar en 10 ciudades, posiblemente se hizo famoso, pero se salió de la voluntad de Dios.
Y entonces, pues, no sabemos qué es lo que pasó con él. En el cielo sabremos, ¿verdad? Pero el punto es que desapareció totalmente de la escena bíblica. ¿Por qué? Porque no vamos a estar en el centro de la voluntad de Dios hasta que estemos donde Dios quiere que estemos, hagamos lo que Dios quiere que hagamos, hablemos lo que Dios quiere que hablemos y sirvamos a quienes Dios nos mande que sirvamos. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias en el nombre de Jesús por tu palabra, Señor. Bendito seas, Padre. Gracias por ser tan bueno y misericordioso, Señor. Permítenos a cada uno de los que está escuchando esta enseñanza, Señor, así como nos enseñó Marco, a no dejar de orar, no dejar de perseverar, no dejar de insistir, sobre todo en este asunto tan importante de la voluntad de Dios. Que todos y cada uno tengamos la certeza al 100% de estar donde Dios quiere que estemos, de que hagamos lo que Dios quiere que hagamos, nada más ni nada menos, de que hablemos lo que Dios quiere que hablemos y de que sirvamos a quienes Él quiere que sirvamos, para que todo lo que hagamos lo hagamos en Jesús y llevemos fruto en su nombre. Bendito seas, Padre. Amén.